muy buenas tardes. Mi nombre es Violeta Chávez y para mí es un verdadero placer que nos acompañen en el día de hoy en este primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes. El día de hoy estoy con la doctora Berenice Morales Aguilar, quien nos va a ayudar a comprender un poco más de la historia y la historia contemporánea de nuestro país, particularmente de un pueblo originario radicado al norte de México. Antes de presentarla, me gustaría agradecer al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, a el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, a la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado del Amazonas en Brasil y al Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM, además de al brillante comité organizador que ha estado trabajando para que podamos construir este ciclo de conferencias, y sobre todo a ustedes. Bueno, claro, también a la doctora Berenice por haber aceptado darnos esta entrevista y contarnos de manera sucinta cuál ha sido acerca de una de sus investigaciones con gran valor para nuestro país. Muy bienvenida, muy buenas tardes, Berenice. Es un gusto, un placer de verdad volver a verte y sobre todo porque el tema del que nos vas a hablar es realmente estimulante. Em, Me gustaría que para empezar esta entrevista nos ayudes contándole a las personas que nos acompañan quién eres y cuál ha sido tu formación. Ay, muchas gracias, Violeta, por, difundir, divulgar este tipo de trabajos. Bueno, yo soy formada en la licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Antropología Social. Después estudié la maestría en Ciencias Antropológicas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y finalmente hice mi doctorado en la Universidad Estadual de Campinas. Cuando yo empecé el doctorado, yo en ese momento tenía interés de hacer una investigación de antropología ambiental. Hice una investigación comparativa sobre pues, derechos de pesca entre dos comunidades de pescadores, una que fue justo de la que les voy a hablar el día de hoy, es la de los Cucapá en Baja California, y otra es la de los Caiçara en Río de Janeiro. Posteriormente fue que ya termino el doctorado y es que decido continuar trabajando. Regreso a México con la comunidad Cucapá. Porque, bueno, me pareció muy importante no solo la problemática que estaban presentando en términos de los derechos de pesca, sino también en términos de muchos otros temas, y justo uno de esos es el tema de los ritos abiertos y sobre la muerte, ¿no? Las cremaciones abiertas. Bueno, como ustedes podrán ver, quienes nos acompañan, el tema eh, de los ritos funerarios o mortuorios es sin duda uno de los temas más em, significativos en la vida de los seres humanos, no solamente de los Cucapás, sino en la vida de todos los seres humanos, porque implican la relación que no solo que tenemos con la muerte, que es una relación cultural, sino las condiciones en que queda nuestra relación con las personas de nuestro entorno, las personas que amamos cuando fallecen. Entonces se trata de algo sumamente sensible y que sin duda debe ser tratado con el máximo de los respetos. Em, este tema de estudio en el caso de los Cucapá, ¿por qué lo consideras? ¿Cómo fue que llegaste a él? ¿Cómo lo consideraste
un asunto relevante de investigar? Pues como te mencionaba, Violeta, una de las cosas que pues yo detecté haciendo el trabajo de campo para el doctorado era que pues durante la elaboración del trabajo de campo me tocó acompañar varios rituales mortuorios de personas cercanas a las personas con las que en ese momento yo estaba pues acompañándolas a hacer sus labores de pesca y que se volvieron mis interlocutores y algo que me comentaban en ese momento era que eh, se les había prohibido la elaboración de estos rituales, a diferencia de cómo se hacían anteriormente. Anteriormente, quemaban el cuerpo con todas las pertenencias de la persona dentro de la vivienda de la persona. Y esto, al paso del tiempo, se ha dejado de elaborar y pues ahora ya tienen, digamos, cementerios donde colocan el cuerpo y pues esto de alguna forma pues se les ha ido eh, implementando a través de ciertas políticas de parte del Estado, ¿no? Entonces, a mí me entró mucho la curiosidad de que en términos de cosmovisión, como la entendemos en la antropología, pues qué pasa o sea, con esta idea de sus muertos, si se supone, y de hecho esta es una de las cuestiones que también pasa en los rituales mesoamericanos, ¿no? O sea, que los vivos ayudan a elaborar rituales para que los muertos o el alma del muerto llegue al otro mundo, ¿no? De hecho, es un poco como esta idea del 2 de noviembre, ¿no? O sea, existe la idea de que elaboramos pues nuestro duelo y después se tiene la creencia de que cada 2 de noviembre pues los muertos regresan. La situación con los Cucapá, en esa región, pues es muy distinta. Yo me di cuenta que además de que los rituales eran muy diferentes, la gente no tenía la creencia de que las personas regresarían el 2 de noviembre. Pero sí se tiene la creencia, o en términos de cosmovisión, de que sí, los vivos tienen que ayudar a hacer una serie de rituales para que las almas de sus muertos lleguen al otro mundo. En este caso sería cruzando la ventana, que es un lugar sagrado pues de los Cucapá de Baja California, ¿no? Entonces, pues ahí fue que a mí me pareció muy interesante ver, pues no solo cómo se les estaban violando ciertos derechos fundamentales, como es, pues, realizar prácticas económicas que les permitan sobrevivir, sino que también se les estaban violando ciertos derechos al imponerles también cómo debían elaborar sus rituales. Entonces, para mí esta fue la relevancia que decidí, por la cual decidí empezar el postdoctorado en el que estoy actualmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que estoy en el programa de Historia y de Etnohistoria, justo donde ya estoy abordando con más profundidad esta temática, porque me pareció fundamental, ¿no? O sea, me pareció que es un tema que o sea, lo llegué a detectar en algunas fuentes bibliográficas, en algunas investigaciones, pero nadie había profundizado sobre ello, ¿no? Entonces, es por ello que decidí empezar a adentrarme en documentos antiguos y empezar a ver, pues, cuáles eran las evidencias para que se hicieran, pues, este tipo de prohibiciones en la comunidad. Qué interesante y valioso un trabajo así porque nos recuerda que en muchas culturas alrededor del mundo no solamente pensamos en qué pasa con nuestros seres queridos cuando mueren, sino que tenemos la esperanza de todavía poder incidir en su bienestar más allá de su muerte. Y esto precisamente forma parte, perdón, de los rituales funerarios que realizamos dependiendo de nuestra pertenencia cultural. En este sentido, ya lo adelantaste un poco, Berenice, los Cucapá están en Baja California. Nos gustaría que nos orientaras para las personas que nos ven en otros países acerca de cuál es la localización geográfica
y las características del entorno en el cual vive esta comunidad nativa llamada Cucapa. Sí, claro. Bueno, los Cucapá forman parte de un grupo etnolingüístico que está conformado por, bueno, los Cucapá, los Cochimí, los Kumiai, los Quiligua y ya no me recuerdo si acabo de decir los Paipai, pero bueno, justo son los grupos etnolingüísticos que están, digamos, vinculados a través de la lengua, ¿no? Es una familia etnolingüística que comparten, pues digamos, algunas palabras, pero no necesariamente es la misma lengua, ¿no? Cada quien tiene su diferencia, pero el problema de este grupo etnolingüístico es que también está siendo desplazado por el español, entonces se está perdiendo. Y bueno, como en algún momento el Estado nacional determinaba que para ser considerados indígenas era fundamental la lengua, digamos que pues se les empezó, como ya hay pocos hablantes, empezaron a decir que corrían el riesgo de desaparecer, ¿no? Esto es un error porque no necesariamente por no tener la lengua significa que una comunidad vaya a desaparecer. O sea, simplemente la lengua, que es fundamental, es una forma de patrimonio mundial y que sí tiene que ser preservada si es que las comunidades desean así hacerlo. Em, pero también, si no se conserva la lengua, no significa que las comunidades no estén ahí, ¿no? Entonces, digamos que también el Estado ha ido violando ciertos derechos justo porque no cumple con algunas características que también se tiene del imaginario indígena en términos institucionales y también simbólicos, que pensamos muchas veces, pues esto de que el indígena es bajito, tiene que hablar una lengua indígena, que tiene cierto fenotipo. Y bueno, justo los grupos de esta parte de México, que se encuentra entre la frontera con Estados Unidos, pues está disperso entre Baja California, Sonora, y bueno, también se encuentra en Somerton, ¿no? En la reservación Cúcupa de Somerton, en Arizona. Entonces, digamos que es una comunidad que no cruzó la frontera, o sea, la frontera los cruzó a ellos, ¿no? Porque de hecho, en el momento en el que se crea el Plan Guadalupe, pues ellos ya estaban dispersos y se crea la frontera y ellos fueron divididos, no por elección, sino por términos, digamos, de política internacional. Entonces, pues la comunidad con la que yo trabajo se encuentra muy cerca de Mexicali, es el mayor Cucapá, que está en Baja California, y pues esta comunidad pues tiene, o sea, también aproximadamente, de acuerdo a los censos de población, más o menos 100 individuos aproximadamente, que no solo se encuentran distribuidos en Baja California, sino que también están en Sonora, ¿no? Bueno, estos censos también podríamos cuestionarlos porque, bueno, también sabemos que las comunidades están siempre cruzando, ¿no? Y moviéndose todo el tiempo, y más este tipo de comunidades que están dispersas, ¿no? Son comunidades que por tradición fueron nómadas, eran cazadores, recolectores, entonces digamos que incluso el hecho de que se les haya implementado la idea de comunidad, pues también es una idea muy impuesta desde afuera, ¿no? Porque ellos, previamente de que llegara la colonia, pues digamos que siempre estuvieron dispersos, justo porque eran comunidades nómadas. Bien, muy interesante para pensar también en el espectro nacional, en lo que hace a los pueblos originarios y las diferencias que hay entre ellos y para cuidarnos, quienes no tenemos conocimiento o arraigo en nuestras raíces indígenas, para cuidarnos de estas generalizaciones apresuradas acerca de esto que bien comentaba la doctora Berenice, acerca del fenotipo o del manejo de lenguas o idiomas o del tipo de actividades e incluso de la misma autopercepción
acerca de que son comunidades y que por tanto llevaban ya un tiempo muy prolongado teniendo asentamientos físicos y que en un proceso de vida sedentarizado. Resalta esto que nos cuenta la doctora Berenice, que es la condición nomádica de los Cucapá y cómo prácticamente los toma por sorpresa el Plan Guadalupe y esta cesión de los territorios de México, pero de la misma manera es seguro que ocurre con las fronteras estatales al interno de nuestros países, por lo menos en América Latina y también en el norte de nuestra América, ¿no? La manera en que quedaron divididos los territorios o los estados en los Estados Unidos o en Canadá, pues para las poblaciones nativas, pues fue tremendamente arbitraria y ha ocasionado una serie de problemas que hoy día podemos observar. Esto que comentabas, Berenice, acerca de la exigencia de que las personas para autoidentificarse como pertenecientes a una agrupación, comunidad o pueblo originario deban hablar el idioma que les identifica frente a una historia de políticas sociales y educativas que ha forzado a las personas a que no aprendamos los idiomas de nuestra raíz indígena, es muy significativo y está hoy día en el debate todavía acerca del reconocimiento de los pueblos indígenas. Y no solamente su reconocimiento, sino para mayor impacto acerca de las implicaciones materiales que ese reconocimiento llega a tener. Antes de pasar a que nos cuentes ya a mayor detalle qué es lo que haces, cómo lo haces, nos gustaría saber si hay alguna experiencia personal que nos pudieras compartir acerca de estos ritos funerarios, de su realización, de su contenido, de las expectativas que implican para quienes sobreviven a los fallecidos, que haya tenido un impacto personal en ti, un impacto íntimo, si te es posible, por supuesto, solamente para tener para abordar un poco el hecho de que la ciencia, particularmente las ciencias sociales y humanas, pues involucran la subjetividad de los propios investigadores e investigadoras y cómo eso eventualmente es uno de los campos que deben tratarse con sumo rigor cuando hacemos la investigación. Adelante. Sí, sí, por supuesto, tengo bueno, esto es una historia bien personal. Cuando yo me encontraba haciendo el trabajo de campo durante la pesca, yo estaba finalizándolo en el 2015 y bueno, me tocó acompañar algunos ritos funerarios, pero yo todavía no sabía muy bien qué significaban, cuál era la profundidad de ellos. Nada más me tocó acompañar, pues, lo de las danzas, digamos, todos los procesos del ritual que van elaborando los Cucapá, ¿no? Para incinerar a sus muertos. Y al año siguiente, en el 2016, coincide con la muerte de mi madre. Y me acuerdo que fue muy peculiar porque pues ya existían las redes sociales, entonces yo no solo tenía o tengo hasta la fecha vínculo con, de hecho ya como te digo, no solo son mis interlocutores, sino que algunos de ellos ya también son amigas y amigos con los que yo tengo un vínculo más fuerte, ¿no? Entonces, em, justo se enteran del fallecimiento de mi madre a través de redes sociales y pues empiezan a decir cosas, ¿no? Cosas que yo no las entendía en ese momento y me dejó muy marcada. O sea, ya después de eso yo tengo que regresar a Brasil para presentar mi examen y titularme, pero pues yo quedé muy marcada justo por este evento que era la muerte de mi madre y cómo yo estaba significando y elaborando mi duelo y cómo ellos decían
que debía hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde también me empezaron a surgir dudas de, bueno, cuáles eran los significados de las cosas, ¿no? Tal como yo las veía y tal como también ellos las entendían. Digamos, es esta explicación de cómo entendemos el mundo. Y eso es una de las cosas muy importantes que me marcaron en términos, digamos, de subjetividad. Y por supuesto que ahí, como es claro, o sea, yo tenía un vínculo muy fuerte con mi madre. Y entonces, no solo esto me permitió entender los procesos por los cuales se van elaborando los duelos y el luto en las comunidades, sino cómo me ayudó a entender la elaboración de mi propio duelo, ¿no? Entonces, eso para mí en términos personales, pues fue algo muy generoso y es algo que, pues la verdad, agradecí mucho porque, pues, uno pasa como por procesos de dolor y cosas que a todos nos ha sucedido cuando perdemos a alguien muy cercano, pero que no entendemos muy bien cuáles son los procesos. Y entonces, justo para empezar ya a entender, pues me tuve que meter también a la parte, digamos, de los psicólogos, cómo explican que se elabora el duelo, pues la parte también antropológica, ¿no? Y bueno, o sea, incluso hasta cómo tienes que llevar a cabo los trámites, ¿no? En términos legales para poder también elaborar pues todas las cuestiones, digamos, rituales. Entonces, bueno, eso fue lo que a mí me marcó muchísimo. Sí, lamento la situación. Creo que todos quienes hemos perdido a nuestra madre sabemos que es un parteaguas en nuestras vidas. Y conocer otros enfoques y valoraciones acerca de la muerte diferentes a los que tenemos de manera cotidiana puede ayudarnos a llevar el proceso de una manera más razonable, no sé qué palabra emplear. Em, Berenice, ¿nos podrías describir entonces ahora cómo es un funeral tradicional para los Cucapá? Sí, bueno, primero debo mencionar que este tipo de eventos son eventos sagrados para los Cucapá, no solo los Cucapá de Baja California, sino también los de Sonora y también los que están dispersos en Estados Unidos. Y es un momento muy importante en términos de identidad. Bueno, es algo que yo identifiqué como un momento fundamental porque es el momento en el que se reúnen las comunidades que están dispersas en Estados Unidos y los que están también en Sonora y en Baja California. Es el momento en el que se canta con la lengua, el momento en el que se elaboran los rituales en la lengua, vienen especialistas rituales a ayudarles, ¿no? Regularmente vienen de Estados Unidos a ayudarles a elaborar los rituales. Y bueno, en términos muy, digamos, para resumirlo, es, pues, cantan toda la noche, acompañan el cuerpo de la persona, porque, bueno, tienen la creencia de que, pues, el alma de la persona está todavía ahí conviviendo con ellos hasta que, digamos, se termina de hacer el ritual. Y después de que han cantado, también tocan las sonajas, los cantantes especialistas para elaborar digamos, los cantos que también son muy específicos para ese tipo de actividad. No se elabora ese canto para otras actividades, son muy específicos nada más para esas actividades. Pues las personas también sollozan, consumen alimentos. Y ya después de que se termina todo el ritual, em, pues sucede que colocan el cuerpo en una pira de fuego. Bueno, es muy importante el ritual, pues digamos, de la incineración abierta y colectiva, porque es un aspecto sagrado para la comunidad Cucapá, ¿no? O sea, el ritual con el cual elaboran o les permite elaborar el duelo, bueno, pues tiene la idea de que se elabora el duelo reconociendo públicamente que el cuerpo ya no estará entre los vivos, ¿no? Entonces, digamos
que en términos de antropología hay una transformación ontológica, o sea, lo que ayudan es que pues los muertos lleguen al otro mundo, ¿no? Entonces, justo para que el muerto pueda atravesar la ventana, que es un sitio sagrado también de los Cucapá, y pueda llegar al mundo, que también lo describen como un mundo pues con muchos recursos, un mundo muy verde, donde hay agua, ¿no? O sea, recordemos que también es una comunidad que se encuentra en el desierto, entonces tiene mucha escasez de recursos, sobre todo de agua. Entonces, se tiene el imaginario o se tiene la creencia de que justo si ayudan a los muertos a cruzar esa ventana, llegarán a ese otro mundo que es mucho mejor, ¿no? Que el que habitamos los vivos. Entonces, bueno, para que justo pueda elaborarse esto, pues elaboran una serie de cantos alrededor del cuerpo. Hay especialistas rituales que vienen de Estados Unidos, que les ayudan a hacer, digamos, em, los cantos en la lengua para que puedan ayudar a que el cuerpo llegue al otro mundo. También cantan los especialistas, los cantantes especialistas, que son los que saben los cantos específicos que se deben elaborar para ese tipo de rituales, y bailan las mujeres, ¿no? Como se tiene la creencia de que pues el alma de la persona aún está con los vivos, pues digamos que están conviviendo con él, ¿no? Hay un momento en el que incluso juegan eh, ahí alrededor del féretro, como si la persona todavía estuviera presente. Y bueno, también existe esta parte, pues, del dolor, ¿no? Del duelo, donde la persona también llora, le muestra que van a extrañar a esta persona. Y la idea de este tipo de rituales, de la elaboración de estos rituales, es para que la persona se vaya contenta. Y justo para que se vaya contenta, pues las personas, los Cucapá, se cree que al tercer día es cuando las personas van a cruzar al otro mundo. Entonces, pues justo tienen que elaborar toda una serie de convivencia. Que además, como decía, es muy importante porque llegan las comunidades de Estados Unidos, las de Sonora, las de Baja California, y entonces tienen que convivir, ¿no? O sea, de hecho es un momento fundamental en términos de identitarios porque es cuando se comparte información, se comparten ideas, se habla en la lengua. Entonces, digamos que para la comunidad es un evento fundamental, ¿no? En términos de identidad. Y bueno. La función de estas prácticas rituales es que pues el muerto no pierda su trayecto, que no pierda su camino hacia el otro mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues igual que en muchos lugares de Mesoamérica, pues también los Cucapá tienen la idea de la vida después de la muerte, ¿no? Y bueno, antiguamente, como mencioné también en otro momento, los Cucapá después de que elaboraban este ritual, colocaban el cuerpo de la persona dentro de su vivienda e incineraban toda la vivienda, toda la casa, con todas las pertenencias de la persona, con la idea de que la persona no regresara al mundo de los vivos porque se tiene la creencia de que si regresa un muerto es para hacer daño o para dar, generar alguna enfermedad o porque se quiere llevar a alguien. Entonces, por eso ellos no tienen la creencia del 2 de noviembre. O sea, la idea es que si despiden a su deudo, pues que la persona se quede ya en el otro mundo, que no regrese, ¿no? Y bueno, entonces actualmente pues ya no se puede incinerar toda la casa y lo que elaboran es una pira donde colocan el cuerpo y colocan las pertenencias más importantes, ¿no? De la persona. Y aquí algo que es importante mencionar es que, pues justo una de las cosas que yo detecto durante mi investigación es que este tipo de rituales se les prohíbe a partir de 1940 con el argumento de que las comunidades estaban generando muchos desechos tóxicos y entonces era mejor que se les enterrara a sus difuntos, ¿no? Y es por eso que se les impone también la idea de los... los panteones.
Perdón, se me fue la palabra. Eh, y pues ahora solo se le permite que incineren a personajes importantes, a, a jefes tribales, a personas que tuvieron o sustentaron algún cargo. Y bueno, tienen que ir específicamente los de Baja California, porque esta ley no se aplicó para las comunidades de Estados Unidos ni para los de Sonora, es para los de Baja California. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es que tienen que ir a solicitar un permiso y pues para que se pueda elaborar nada más este ritual, pero para ciertos personajes importantes, ¿no? El problema de ello, y que varias personas capaz me decían, es que eh, ellos también cuando hacen todo el ritual y entierran a las personas, también colocan las pertenencias de las personas y entierran a las personas con las pertenencias más queridas, pues con la idea de que no regrese. Pero en términos de cosmovisión, uno de los problemas que también me señalaban es que pues la creencia era crear el ritual exactamente como lo hacían sus ancestros y donde incluso hay evidencias arqueológicas de las cremaciones humanas, más o menos entre el 900 y el 1030 después de Cristo. O sea, es un ritual que forma parte de la identidad de estas comunidades y que pues en términos también de cosmovisión, pues marca mucho, ¿no? Porque muchos me decían, bueno, si ya no elaboramos el ritual como se elaboraba antes, ¿qué pasa con nuestros muertos? O sea, ¿a dónde van a llegar nuestros muertos? ¿Si van a llegar a un mejor mundo o a dónde están llegando, ¿no? Entonces empezaron a surgir este tipo de cuestionamientos que a mí me pareció pues muy importante porque evidencias arqueológicas hay evidencias de que forma parte de su cosmovisión, de la cosmovisión de estos grupos y por tanto, pues es importante que se reconozca este derecho para que pues las personas también puedan seguir vinculándose con ese territorio ancestral, ¿no? Tiene que ver con la idea también de territorio. Muy interesante todo lo que nos acaba de contar la doctora Berenice, tan interesante como asombroso o sorprendente. Em, Tengo muchas dudas a partir de lo que ya nos dijo y por eso tuve que anotarlas para que no se me vayan. Lo primero es hacer tratar de abonar un poco a lo que ya nos está explicando la doctora, y es que para todas las poblaciones humanas, sin la intención de homogeneizar la cultura global, pero sí hay una tendencia humana a desear que los que se van se vayan tranquilos y una responsabilidad por lograrlo. En lo que no hay unanimidad es cómo se logra y cómo se define tranquilidad. En el caso de los Cucapá, podemos ver que no responden a esta tendencia homogeneizante contemporánea que estamos viendo cada año crecer, que es la de celebrar el altar de muertos en comunidades que no tienen esa tradición. Eh, si bien en el sur y el sureste de nuestro país, de México, es decir, del Bajío hacia eh, Mesoamérica, es muy común esta tradición en los diversos grupos culturales. Vamos a encontrar que en el norte de México esta no es una tradición dominante y que incluso, por lo que nos ha contado Berenice, pues es algo indeseable, ¿no? Lo que quería era que se fuera mi mamá, que ya no volviera porque tengo la promesa o la certeza de que allá donde está mejor. ¿Por qué la traería de vuelta a este mundo? Y lo digo solamente para que tratemos como de ponernos un poco en la situación, ¿no? Estamos hablando de un rito funerario, es una actividad sacra y tratemos de imaginarnos qué sentiríamos nosotros si de repente al funeral de nuestros familiares llega alguien a tomarnos fotos y a ver si lloramos, cuánto lloramos y si dimos tamales o café y si el café tenía tequila o qué, ¿no? En un momento en el que estamos pasando por una situación emocional
tremendamente dolorosa, que es la de empezar a aceptar que nunca más, por lo menos en este mundo, volveremos a estar con esa persona y a disfrutar de su presencia, de su calidez. Em, este dato acerca de la tendencia homogeneizante de la cultura, incluso, que incluso se vale de una tradición como es la del rito de Día de Muertos para el sur de nuestro país, se hace patente cuando vemos estas leyes que le son impuestas a los Cucapá desde hace tantísimo tiempo en el norte de nuestro país. Me queda una duda, además de lo que seguramente vas a seguir contándonos al respecto, me queda una duda de cómo esta este grupo que habita en lugares pues más o menos lejanos, tampoco es que esté tan cerca de Baja California, de Sonora, o de la reserva que tienen en los Estados Unidos. ¿Cómo se enteran ellos de que falleció alguien en las otras comunidades? ¿Cómo le hacen para comunicarse? Porque intuyo que es a partir de eso que preservan cierta identidad y unidad cultural entre ellos a pesar de que los atravesó una frontera internacional. Sí, claro. Bueno, actualmente, pues ya las vías de comunicación y el acceso al internet y a la tecnología, pues esto lo ha simplificado mucho, ¿no? O sea, en un día cruzan la frontera, en menos de un día, en un par de horas, 3 horas, ya están de un lado a otro. Entonces, pues se le llama al especialista ritual para que justo venga, y ahí también se enteran los familiares de la persona que están del otro lado o que están en Sonora, y es cuando se reúnen, ¿no? Em, y bueno, ahora que estabas también haciendo mención de también, pues, qué pasa sobre, en términos de si ponemos un altar para nuestros muertos. Yo vivo en el centro de México, estoy en la Ciudad de México, entonces esa creencia está súper arraigada también en mí, ¿no? Em, Justo yo dejaría el ejercicio para los que estuvimos en la pandemia, ¿no? Que muchas personas no tuvieron la oportunidad de elaborar este tipo de rituales de luto para despedir a sus muertos. Y muchos fueron tocados porque no pudieron justo despedirse de esas personas. Se tenga la creencia de que deban o no volver, o sea, este tipo de rituales son fundamentales para, por lo menos, nuestra cultura mexicana, ¿no? Que sí la tenemos muy, muy, muy arraigada, con diferentes cosmovisiones, pero que sí es importante despedir justo a los muertos, ¿no? Y bueno, ya no sé qué más me dijiste. Oye, Berenice, ahorita que lo dices acerca de la pandemia, creo que este puede funcionar como un punto de encuentro. Es decir, las personas que hemos atravesado la reciente pandemia, como un acontecimiento en nuestras vidas que nos impidió despedirnos de algunos de nuestros seres queridos, de darles un último abrazo, el consuelo, eh, o siquiera de suplicarles que no se fueran. eh, Podemos entender qué puede estar sucediendo para el mundo, la cosmovisión de los Cucapá, que no pueden realizar un ritual tan relevante para sus vidas. Y que además lo tienen que hacer de manera selectiva, eligiendo a que solo las personas importantes tengan ese ritual, lo que me hace pensar que probablemente va contra la propia cultura, ¿no? Supongo que dentro de su propia cultura todos eran importantes y no solo el jefe, por eso todos merecían ese ritual. En este sentido, Berenice, en el de la relevancia de los rituales mortorios, ¿podrías agregar algo más? Sí, por supuesto, o sea,
Una de las cosas que también me tocó recoger durante la elaboración de entrevistas es que muchas y muchos jóvenes están pensando que ellos les gustaría que si no tienen un cargo, pues que pudieran ser también incinerados porque quieren llegar a otro mundo. Y algo que también descubrí en el trabajo de campo es que con toda la cuestión de la violencia que se está dando por el control de territorios, por los grupos del crimen organizado, pues está dando mucho el caso de las desapariciones. Entonces, bueno, hay también algunas investigaciones históricas que han demostrado que anteriormente se tatuaban líneas, los cucapá, en la barbilla, con la idea de que cuando murieran también y llegaran al otro mundo, sus ancestros los identificaran y supieran quiénes eran, ¿no? En el otro, digamos, en el otro espacio. Y algo que están haciendo actualmente también jóvenes de las comunidades y también personas ya de los Cucapá contemporáneos es que están retomando los tatuajes en las barbillas eh, con la idea de que, bueno, también sus ancestros los reconozcan en el otro mundo, pero algo que también me señalaban es que en caso de que desaparezcan, les gustaría también pues, que tengan alguna marca que permite identificar el cuerpo, ¿no? En caso de. Entonces, bueno, es muy, muy fuerte, pero me parece que también es un tema al que tenemos que darle importancia, porque, bueno, el mismo contexto ahora tiene inmerso a toda la población en una situación de mucha violencia, ¿no? Es preocupante, de hecho. Sí, es estremecedor esto que nos cuentas, Berenice, porque ciertamente estamos en una circunstancia que algunos activistas y defensores de derechos humanos no han dudado en llamar una crisis humanitaria. No tenemos certeza acerca de las cifras, pero gracias a este tipo de investigaciones que logran unir tres mundos que parecerían disímiles, es decir, el mundo de los ritos funerarios de una comunidad indígena cuyo idioma está a punto de desaparecer en nuestro país, al menos, de la experiencia vital que hemos atravesado recientemente a nivel global con la pandemia y que ha redundado en que no podamos despedirnos de nuestros muertos so pena de contagiarnos y que hayamos sido forzados a que sus cuerpos sean incinerados por el bien del resto de la comunidad social. Y esta, que es un mundo de desapariciones en el que se ha estigmatizado muchas veces a las personas que son desaparecidas, culpándolas del hecho y en que muchas veces nos hemos vuelto incapaces de reconocer el sufrimiento de sus familias, pues lo que vemos es que este tipo de estudios nos ayudan a replantearnos la relevancia de los ritos funerarios en todo contexto. Tienen características, por supuesto, diferenciadas, razones diferenciadas, pero probablemente la hondura del dolor, del sufrimiento humano que provocan, eh, sea al menos parecida. En este sentido, em, me gustaría que nos comentaras, que nos contaras, Berenice, qué tan, ¿qué tan importante es para ti darle difusión o socializar el conocimiento que vas generando en la medida de que, y qué tan posible es? Porque por un lado se trata de un conocimiento especializado que si bien emplea herramientas científicas como ahora mencionabas en algún momento el trabajo de campo, quizá haya tiempo de que nos expliques qué significa en las ciencias sociales trabajo de campo, pero que emplea herramientas tan específicas, metodológicas y genera un conocimiento que, a pesar de ser científico, todavía tiene el filtro de la discriminación étnica que hay en México
y que por tanto puede no ser valorado en su justa dimensión. ¿Cómo haces tú eso? ¿Cómo te acercas a personas que tienen resistencia por pensar en las comunidades indígenas o que las ven todavía, lamentablemente, como personas no civilizadas eh, o que no valoran em, o que no les parece valioso que el mundo sea plural, que seamos todos tan diferentes? ¿Cómo haces? Sí, bueno, primero, porque fueron varias preguntas, nada más señalar que para hacer la investigación en la antropología, pues sí contamos con un método científico y eso nos hace una ciencia, ¿no? Tenemos una serie de teorías y también metodologías que nos llevamos para hacer el trabajo de campo, para recoger información y después venir y sistematizarla, trabajarla, analizarla y bueno, al final se presentan conclusiones que pueden desmentir o pueden afirmar Mm. la hipótesis con la que llegamos a hacer el trabajo de campo, ¿no? Entonces, digamos que sí contamos con un método. Y una de las cosas que exactamente a mí me pareció muy importante de la investigación que estoy elaborando es que tiene que ver con la defensa de los derechos culturales, ¿no? O sea, para mí era importante difundir y divulgar lo que está pasando con la comunidad, porque incluso el año antepasado falleció la jefa Cucapá y yo elaboré un documento audiovisual con la idea de que pues explicara cuál era la problemática que estaba sucediendo en ese entonces y este documento le sirvió a la familia de la jefa para que pudieran obtener el permiso de la incineración. Entonces, pues la idea es generar documentos no solo para la divulgación del tema, sino que también se vuelvan herramientas útiles para que justo las comunidades puedan defender este tipo de derechos, ¿no? Y pues en ese sentido, pues también algo que yo pues recogí estando haciendo la investigación y el trabajo de campo es que juega un papel fundamental, pues los mitos de origen en todas las comunidades juegan un papel fundamental. Y en esta comunidad hay un mito en donde se representa, digamos, el ritual de una forma sagrada, ¿no? Se explica de dónde viene este ritual. Y es un mito de un coyote, donde, bueno, y el coyote tenía una hermana culebra y pues la idea es que el mito va narrando cómo al final se coloca una pira y los animales pues rodean y colocan el cuerpo de la culebra. Y bueno, es un mito que pues se cuenta en algunas ocasiones, pues también para los mitos lo que tienen o la función que tienen es explicar cómo es que es el mundo, por qué el mundo es de esa forma, ¿no? En términos no necesariamente académicos o científicos, sino que hay una explicación de las propias comunidades de por qué pasan las cosas. Entonces, los mitos sustentan ese tipo de narrativas y de prácticas. Y el que este mito exista, a mí también me dejó mucha claridad de que forma una parte vital para la reproducción cultural de estas comunidades, ¿no? No solo en los documentos históricos o en las evidencias arqueológicas, sino que también están estas narrativas que sustentan la identidad de estas comunidades y que es importante que se les reconozca, ¿no? En esta diversidad que justo estaba señalando, pues es importante que no solo yo pienso y también como también lo sustentaron algunas personas de la comunidad, pues que se les debería pues tomar en cuenta cuando se hacen este tipo de políticas, ¿no? Regularmente también se les prohibió la pesca en 94 cuando se les impuso la prohibición de la pesca, se creó una reserva de la biosfera y tampoco se les consultó. Entonces, regularmente se crean una serie de políticas públicas que nunca se les consulta y lo que van haciendo es pues prohibiendo que se vayan reproduciendo las propias comunidades.
Y a mí me parece que pues las autoridades pues regularmente pues consideran pues este tipo de políticas a partir de sistemas jurídicos occidentales y no toman en consideración pues cómo son o cómo se organizan las comunidades, y es importante que tomen esto en consideración. O sea, son comunidades que tienen otra perspectiva del mundo, que quizá no coincide con la perspectiva que tienen del mundo otras comunidades indígenas, y que muchas veces lo que hacen los sistemas jurídicos es que tratan de englobar a todas las comunidades en una sola perspectiva, y esto genera muchos problemas. Y bueno, no solo los sistemas legales, también las mismas autoridades. O sea, cuando se piensa ahora con la cuarta transformación en que vamos a mirar al oriente y al norte y al sur y a ciertos lados, pues es una perspectiva muy arraigada en ciertos lugares, pero no es que responda a las necesidades o a las cosmovisiones de todas las comunidades indígenas. Entonces, me parece que esta necesidad de querer englobar a todas las comunidades en una comunidad indígena es un problema que ya tiene bastante tiempo, desde justo Mm. 1940 en México, cuando se empieza con la idea del Estado Nacional, todo esto, que esta idea surgió en algún momento con una idea, pero que ya tiene que ser cuestionada. O sea, ya las autoridades no tienen que ver a las comunidades como una escenografía que solo sirve para sustentar cierta jerarquía o cierto poder político, sino que tienen que ser realmente consultados para hacerse las políticas públicas. Coincido completamente contigo, Berenice, y creo para las personas que el día de hoy nos acompañaron y nos hicieron favor de escucharnos, que esa es una de las ventajas que les puede dar incorporar la perspectiva antropológica en sus trabajos, reconocer que los seres humanos no somos homogéneos y que por eso hay muchas políticas que no funcionan. No funcionan porque están pensadas para alguien más en otro planeta, casi, casi. Em, y que además, como son, al ser diseñadas de manera homogeneizante, son como camisas de fuerza en las que se obliga a las personas a adaptarse a ellas, se desconsidera y se irrespeta su singularidad, tanto de las personas como de las comunidades, y eso nos va a explicar cómo hay tantas políticas públicas que fracasan, si no es que las podemos llamar inútiles y hasta perniciosas para el desarrollo y la preservación de nuestra cultura. Estoy muy, muy agradecida y sorprendida por lo que nos has contado el día de hoy, Berenice. Me va a dar mucho gusto poder consultar los documentos que has generado, recurso audiovisual, este material que generaste, y lo vamos a compartir al final de esta entrevista. Van a estar las ligas, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión o quieren que la doctora Berenice les asesore la tesis. Por ahí pueden ir haciendo fila, nosotros les hacemos llegar todas sus preguntas. Y ya para cerrar, doctora, me gustaría hacerte dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere dedicarse a la antropología, que quiere estudiar algún rasgo del universo, del mundo, del universo, perdón, de las comunidades nativas, o alguna persona que simplemente se dedica, no sé, a la química, pero que siente interés, verdadera pasión por conocer esto y que se aproxima como diletante a algo en lo que tú pues eres una experta? ¿Qué consejo nos darías para leer antropología?
Sí, bueno, a las y los estudiantes de antropología, pues yo les diría que justo no dejen de observar esta diversidad, ¿no? Que no necesariamente está en las comunidades rurales, sino que también la encontramos dentro de las mismas urbes, ¿no? Entonces, es importante porque además nosotros formamos parte de esa misma diversidad y nunca, bueno, anteriormente cuando yo me formé, como que esta parte subjetiva, siempre nos decían que teníamos que separarla y ahora me parece muy importante que justo estas subjetividades también las racionalicemos para ver qué es lo que estamos abordando en el trabajo de campo, ¿no? O sea, la antropología ya no puede ser elaborada como se elaboraba antes, porque ahora sí, digamos, tenemos muchos cuestionamientos, como yo decía en un principio, de cómo también esto va generando nuestros propios intereses para realizar investigaciones, ¿no? Entonces, sí mirarles, o sea, estas cosas de la subjetividad son importantes para que justo también en algunas ocasiones podamos hacer ciencia. Y bueno, para las personas que están en otras ramas o en otras áreas, pues yo les invito también de hecho, en Brasil algo que detecté mucho es que están utilizando también la etnografía como un método que surgió a partir de la antropología para otras áreas, ¿no? Entonces, el hecho de que uno vaya y describa lo que está sucediendo en el entorno es muy importante no solo para otras ramas, ¿no? De hecho, hay una rama de la matemática que es etnomatemática, que uno no se imaginaría, somos totalmente ramas muy diferentes, en donde la justo etnomatemática tiene en consideración las creencias de las comunidades para entender cómo es que también generan matemática, ¿no? O sea, fuera de este discurso positivista, objetivo, también súper, digamos, radical de algunas de estas, no quiero llamarlo radical, pero quizá muy objetivo de este tipo de ramas, están ya mirando otras cuestiones que quizá la ciencia no permite tomar en consideración o que se dice que no es ciencia, ¿no? Entonces, cuestionar también lo mismo que genera, por ejemplo, un sistema que nos va dando una ecuación, pero qué es lo que contiene esa ecuación para ser conformada, ¿no? Entonces, mirar con atención las relaciones sociales que se dan en nuestro entorno. Eso es lo que yo diría. Muy interesante, muchas gracias. Y claro, es lo que vemos día con día en el movimiento, la vitalidad de la ciencia. La ciencia está viva y los criterios de 1800, por supuesto que no pueden ser los de ahora, porque no estamos en 1800. Eh, para despedirnos ahora sí, doctora, em, ¿qué mensaje te gustaría dejar en las personas que amablemente nos acompañaron durante estos minutos? Pues bueno, muchas gracias por el tiempo y la atención. Y nada, solo decir que pues es importante tomar en consideración que incluso en México hay muchas personas de nuestro propio territorio que no tiene idea de la cantidad de comunidades y diversidad que tenemos y que hay que poner atención. Es horrible, pero mucha gente incluso cuando se habla de los Cucapá piensan en la cerveza porque ya también se está mercantilizando con las mismas identidades. Entonces, pues sí, tratar de informarnos un poco más fuera de esta idea mesoamericana que también retomó el Estado Nacional para generar la identidad nacional y mirar un poco también la diversidad. Excelente mensaje. Les invito a que le pongan atención. Y sin más, te agradezco mucho, Berenice. Ha sido una tarde muy agradable escuchando el trabajo que realizas y imaginando todos los impactos que puede tener para la vida de esas personas y también para la vida de quienes no pertenecemos conscientemente a una comunidad originaria,
porque saber que hay otras formas de hacer la vida, comprender la muerte, nuestra existencia y el sentido, nos enriquece profundamente. La desaparición de culturas y pueblos nativos del mundo no solamente es una afectación para ellos mismos, sino para el resto de nosotros que tendremos un universo menos dentro de nuestro planeta. Agradecemos profundamente a la doctora Berenice Morales Aguilar. La pueden seguir en las redes que más adelante van a aparecer en sus pantallas. Agradecemos al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, a el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, a la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil y al Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM. Particularmente le agradecemos al Comité de Organización, a ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión. Les invitamos a que nos vean y nos escuchen en el resto de las entrevistas. Mi nombre es Violeta Chávez y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Berenice, y esperamos verte muy pronto. Muchas Chao. gracias.